Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Martín, gracias a todas y a todos quienes nos acompañan. El día de hoy nos encontramos en el auditorio Manuel Gómez Morín, en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El día de hoy llevamos a cabo este debate, es el primer debate y único debate entre Adriana Dávila y Jorge Romero. Se incorporan a esta transmisión. Los debates nutren, la deliberación es sana y es necesaria en una democracia. Las reglas de este debate fueron pactadas entre los representantes de los candidatos y la propia comisión. Primero, cada aspirante tendrá un mensaje inicial, un mensaje de hasta 3 minutos. Después tendremos 3 bloques temáticos sobre vida interna del PAN, sobre el PAN y sus gobiernos y sobre el PAN en la oposición. En cada uno de estos bloques temáticos, cada aspirante dispondrá de una bolsa de tiempo, una bolsa de 5 minutos y medio, y podrá hacer uso de ella mediante intervenciones que no sobrepasen el minuto y medio. Después de estos 3 bloques temáticos, cada aspirante tendrá un mensaje final, un mensaje de cierre de hasta 2 minutos. Adriana Dávila, buenas noches, Adriana. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Jorge. Muchas gracias. Jorge Romero, Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel, buenas noches, Adriana. Gracias. Por sorteo, Adriana Dávila, comenzamos contigo. Mensaje inicial, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Nadie puede dar lo que no es y menos se puede dar lo que no se tiene. Por eso me presento ante ti, que me escuchas en cada rincón del país, para ofrecerte mi testimonio de lealtad al PAN, mi sinceridad en cada palabra y mi trayectoria política que me fue formando para este momento. 3 razones me movieron para participar en esta elección: mi amor al partido, mi preocupación por México y mi gratitud a quienes sembraron sin esperar a cosechar. Quiero dirigir al PAN porque es urgente un golpe de timón. El régimen está destruyendo al país y necesitamos recuperar este vehículo democrático para los ciudadanos.
Esta elección va más allá de quienes militamos en el PAN, pero se necesita tener a los militantes para que hagamos este cambio y tener así un país mejor. El partido necesita regresar a las calles. Casi cumplo 3 décadas de pertenecer al PAN. Fui antes panista que militante, casi igual que tú. Conocí y me formé, como tú también, en las luchas democráticas de las plazas públicas y de las calles antes del servicio público. Y por eso sé que miles de panistas sin credencial en estos momentos oscuros de México esperan que regresemos a la democracia. Como a ti me indignan las malas decisiones de muchos de nuestros dirigentes que nos tienen hoy en la irrelevancia y en el descrédito total. En mi paso por la política solo puedo decirte que mi capacidad es comprobada y puedes confiar en mí. Todo lo que te ofrezca para dirigir al PAN sería inútil si yo no tuviera decencia pública. Ay, por cierto, si de algo pudieran acusarme, quizás sería de empobrecimiento inexplicable, porque nunca he tomado nada que no sea mío. Estoy convencida de que el país necesita un partido que se haga responsable de asumir las causas de todos aquellos que no están representados en el régimen, de todos aquellos que tienen la libertad de disentir. Necesitamos un partido que defienda las instituciones, pero también que esté dispuesto a sembrar para las nuevas generaciones. Necesitamos un partido que le regrese al país la riqueza de la pluralidad, la misma que aquí no nos están dando. Y no porque estoy aquí, ya me toca, o porque algún grupo quizá me haya propuesto. Estoy convencida de que la reconstrucción del PAN solo es posible si tú eres partícipe del cambio, si tomas las riendas de conducir a este partido desde tu municipio, desde tu colonia, desde tu barrio. Gracias. Muchas gracias, Adriana Dávila. Jorge Romero, hasta por 3 minutos, tu mensaje inicial. Muchas gracias. Pues muy buenas noches, yo soy Jorge Romero. Yo antes que nada celebro y mucho que estemos ya en este debate por nuestra dirigencia nacional. Y lo celebro porque estoy absolutamente convencido de que en el resurgimiento de nuestro debate entre panistas, es como estoy seguro, vamos a darle un nuevo rumbo a este país. Hoy vamos a escuchar 2 proyectos distintos. Yo he dicho que son muchísimas más nuestras coincidencias, pero quizás sí son diferentes las maneras de querer llevarlas a cabo. Y lo más importante es que nos vas a escuchar tú y después tú en toda libertad vas a decidir, así de simple. Y así es como vamos a vivir nuestra democracia y celebro este debate. Pero yo no quiero desaprovechar para hablarle a las más de 10 millones de personas que votaron por nosotros el 2 de junio, para decirles que nosotros, el PAN, somos un partido con 85 años de lucha histórica, que surgimos a la vida pública en este país para democratizar a México y que con la perseverancia y el esfuerzo de muchas mujeres y hombres logramos una alternancia pacífica en la presidencia de México cuando algunos decían que eso era una tarea imposible. Yo quiero decirte que también somos el partido que tiene una doctrina y una mística. Somos los que creemos en la dignidad de la persona humana, los que creemos en el bien común, las y los que creemos en tu libertad, en todas nuestras condiciones de vida, en un estado de derecho para el bien y la felicidad de la gente. Eso es el PAN. Y yo siempre he sido panista. Voy a cumplir casi 30 años de serlo. Empecé desde Acción Juvenil. Y yo quiero decirte que para mí, como militante, sería un altísimo honor poder presidir a nuestro partido. Y yo quiero dirigir al PAN no en una época de gloria o de fanfarrias, al contrario, en una época en donde todos coincidimos que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles para el país, con un régimen autoritario, con un régimen que tuvo una elección de Estado, con un régimen que persigue opositores, con un régimen que silencia periodistas, con un régimen que no pudo con la ola de violencia. Y por eso quiero dirigir al PAN, porque quiero que juntas, todos, Adriana, yo, todos los panistas, enfrentemos con valentía a este régimen, que por más que lo niegue, cada vez se pinta más autoritario. Y también quiero dirigir al PAN para abrirlo como nunca. Coincidimos en abrirlo a todas las personas que no creen que este gobierno está gobernado de manera magnífica y que puedan ver en nosotros un vehículo de participación para ayudarle a la gente. Yo quiero presidir este partido
porque tengo la confianza. Sé que podemos ganar la confianza de la gente. Si la vemos a los ojos, si les tocamos sus puertas, sé que podemos vencer al oficialismo si seguimos siendo gobiernos honestos y auténticamente humanistas. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge Romero. Vamos con el primer bloque, el bloque Vida Interna del PAN, de acuerdo a las reglas y al sorteo. Comenzamos contigo, Jorge. A propósito de lo que mencionabas y de lo que dijo también Adriana, el PAN recién cumplió 85 años y a los ojos de muchos no atraviesan ni de cerca por su mejor momento. ¿Cómo llega el PAN a este 85 aniversario? ¿Cuál es tu diagnóstico, Jorge, Mira, de Acción Nacional hoy? Perdóname, algunos quieren dar un diagnóstico de casi muerte, yo no. Yo soy alguien que quiere revitalizarlo con toda mi energía y la del panismo. Y te quiero decir, nosotros hoy venimos a un debate a dar propuestas concretas. Yo soy el primero en reconocer que al PAN le urge una renovación. Soy el primero en reconocerlo. Y por eso yo quiero hacer una propuesta concreta de cómo creo que podemos renovarlo. Si yo llego a ser el dirigente, lo primero que haría sería convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria para reformar nuestros estatutos. Y lo que hoy son propuestas de campaña no se las lleve el aire, que consten en nuestros estatutos. Y entre otras muchas cosas más, después de escuchar a todo el panismo, yo propondría afiliación inmediata. Quitar todas las trabas, abrirle por completo las puertas a todas las personas que se quieran acercar y que sea esta su casa. Implementar como método de selección el que puedan votar para nuestras candidaturas la gente en elecciones primarias. Anticipar lo más posible la toma de la decisión de estas candidaturas y yo también quisiera proponer que el presidente nacional no pueda aspirar a un cargo de elección inmediatamente después para que se absolutamente concentre en su encargo. Yo empezaría con la primera pregunta, Adriana. Si tú estarías de acuerdo en, si tú llegas a ser presidenta, comprometerte con estos mismos puntos que estoy proponiendo. A ver, ahora vamos contigo, Adriana. Déjame preguntarte nada más, Jorge. ¿Cuánto tiempo después de asumir la dirigencia, si ganas la elección del 10 de noviembre, cuánto tiempo después estarías convocando esta reforma de estatutos? Inmediatamente. Inmediato. Sería la primera acción que haría. Adriana Dávila. Déjame decirte que entiendo perfectamente cuando uno viene y propone ante las cámaras asuntos que tienen que ver con la vida interna del partido, pero para que eso suceda la gente debe creernos. La credibilidad es fundamental. Para quienes nos están escuchando, es importante decir que qué bueno que se propone una reforma estatutaria. Solo déjenme hacer algunas preguntas, no para Jorge, para todos ustedes. ¿Una reforma estatutaria va a cambiar que se den notarías o candidaturas uno a uno? ¿Una reforma estatutaria va a generar que haya decencia pública en el partido? ¿Una reforma estatutaria nos evitaría el Coahuila Gate? ¿Una reforma estatutaria diría pues que ya no vayamos a ningún cargo de elección popular? Entonces, ¿por qué? Si queremos dirigir al PAN, como yo, no tenemos ningún cargo. ¿Por qué todos los miembros de una de las planillas tienen un cargo público? Alcaldes, diputados, senadores. En la planilla que yo tengo no hay una sola persona que tenga un cargo público. Queremos una dirigencia de tiempo completo. Yo también quiero un cambio y queremos que esa dirigencia de tiempo completo se haga una realidad desde el inicio. Desde la primera propuesta que tenemos, queremos que haya más de 1,500 comités, porque hoy solo tenemos 1,000 funcionando. No queremos jamás que nos dejen sin el 60% de las representaciones en las casillas, porque eso lastimó a México, no solo lastimó al PAN. Tiempo, Adriana, ¿está en crisis el PAN en tu diagnóstico? ¿Hoy Acción Nacional está en crisis? Por supuesto que el PAN está en crisis. Es como si fueras algún médico. Escúchenos quienes nos están viendo en todas partes. Imagínense que van a un médico y que alguien les dice que tienen que tomarse un Mejoral cuando tenemos probablemente cáncer. Lo más preocupante de alguien que quiere dirigir un partido es que no tenga la visión de autocrítica necesaria para corregir las cosas que están mal. Yo también quiero la unidad de Acción Nacional, pero no la quiero desde la complacencia de aventar los problemas a un rincón pensando que el positivismo es lo único que nos puede dar un cambio en Acción Nacional. Jorge, ¿quieres responder algo? Sí, claro. Bueno, primero mencionar, de muchas de estas cosas que tú mencionaste, Adriana, de ninguna me hago cargo, de ni una sola ya lo hemos hecho público.
Pero tú siempre nos mencionas, y me parece que haces bien, que nosotros tenemos que tener congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Me parece que tú también has manifestado que el partido, lamentablemente desde tu punto de vista, está secuestrado por cúpulas y que han usado como su máximo instrumento la figura de la designación para elegir las candidaturas. Yo te quisiera preguntar, Adriana, por supuesto la respuesta yo ya la sé, pero te lo quisiera preguntar. Cuando tú has sido candidata, ¿por qué método lo has sido? Me encantaría saber por cuál lo has sido y sobre todo preguntarte entonces con qué criterio a veces la designación es un buen método y en qué otro caso no lo es. Porque si no pudiera parecer que cuando nos beneficia no es tan mal método y cuando no lo hace entonces es un pésimo método. Esto es con base en lo que tú refieres a la congruencia que tenemos que decir entre lo que decimos y hacemos. Adriana Dávila. ¿Esta pregunta es porque piensas seguir designando? O sea, esta pregunta es porque tú en tu presidencia, si es que ganas, ¿piensas seguir designando? Porque yo te puedo decir que el tema no es la congruencia de las designaciones. Tú has sido designado 3 o 4 veces. El asunto es que yo he ido un sinfín de veces a la calle. Las votaciones más altas que el Partido Acción Nacional ha tenido en Tlaxcala las he tenido yo. Y la mayor parte de las veces me he enfrentado a un sistema, como en el caso concreto del Senado de la República, que fue una elección abierta con militantes de adherentes y activos en esa época y fue ganada, déjenme decirles a quién, al exgobernador del estado de Tlaxcala. También fue mi participación en muchos de los casos por encuestas. Con todo respeto debo decir, cuando hubo designaciones, yo renuncié al PAN. Fui secretaria de vinculación en el Comité Ejecutivo Nacional durante el periodo de Germán Martínez Cázares, en 2008 y 2009. Se designaron prácticamente todas las candidaturas. Era secretaria de vinculación. En ese momento, amigas y amigos que me están escuchando, yo presenté mi renuncia por las designaciones. Están ahí en los archivos del Comité Ejecutivo Nacional. Pero ese no es el problema de fondo, Jorge. El problema de fondo que tenemos nosotros es cuando el método y en las designaciones tienen ustedes para designar a los cuates y a las cuotas. Déjame darte un ejemplo. El día de ayer, por ejemplo, la senadora Cintia, que tuvo cerca de 1.364.000 votos de la Ciudad de México, por cierto, del caso que tú sí te haces cargo, se fue a Morena. Ahora regresamos porque se agotó tu minuto y medio en esta bolsa de tiempo. Jorge, déjame preguntarte, hablabas de abrir el partido, de acercar a Acción Nacional a los ciudadanos. ¿Cómo le harías? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo conectar con quienes parece que llevan desconectados un buen rato de Acción Nacional? Mira, te respondo respondiéndole a Adriana, que lamentablemente Adriana no me pudiste contestar, pero yo te contesto. Pues evidentemente que no pretendo seguir designando, pues acabo de decir que hagamos una reforma estatutaria para abrirlo incluso a primarias. Pero también das un dato falso, Adriana. Mira, yo fui electo por la militancia para ser dirigente juvenil, para ser diputado local, para ser jefe delegacional, todas esas por la militancia. Me parece que tú en todos los casos han sido por designación, pero está bien. Adriana, también mencionabas que fue un desastre las casillas. Esto también yo lo hablamos en otro medio de comunicación, pero te vuelvo a hacer la misma pregunta. Adriana, ¿cuántos casillistas conseguiste tú? Yo sé que tu respuesta, si es la misma, va a ser el que no se le puede encargar a alguien más que el encargado del comité para hacerlo. Pero es que el encargo de ese secretario es convocarnos a los panistas para conseguir casillistas. Yo en la Ciudad de México conseguí alrededor de 1,500. ¿Cuántos conseguiste tú en Tlaxcala? O si tú fuiste casillista. Adriana, mira, yo te digo todo esto siempre en el mejor de los ánimos. Pero te lo digo porque creo que en este partido no podemos aspirar a dirigirlo solo descalificando. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo aunque no tengamos un cargo formal y tú aspiras a dirigir al partido y es pregunta, ¿cómo contribuiste en Tlaxcala para conseguir casillistas? Adriana. Gracias. Me encanta que alguien que quiera dirigir al partido diga primero cosas como yo no me hago cargo de nada a menos de las que me toquen. Déjenme decirles que el secretario de elecciones, por cierto, uno de los coordinadores de Jorge Romero, dejó sin casilleros en todo el país al 60% de las casillas y se le pide a una militante de Acción Nacional que no tiene ningún cargo, que hizo campaña en 22 estados de la República con sus recursos, con su dinero, con sus amigos, con su esfuerzo, que responda por los casilleros. Miren,
Si yo tuviera que responder por el tema de los casilleros, te puedo decir que he pagado muchas campañas con mis recursos, con mi esfuerzo, con mi dinero, y no ha habido un solo espacio que yo tenga. Pero dices bien, Jorge, que el secretario de elecciones es el que debe convocar al resto. Si ha habido una elección o muchas elecciones en las que no ha sido convocado absolutamente nadie, es justamente en estos 6 años en donde tú fuiste parte de las decisiones, por más que quieras deslindarte. Perteneces al mismo grupo político, votaste todas las decisiones que se tomaron aquí a favor. No hubo una sola de las decisiones que tú tomaras que no estuvieran votadas a favor. Yo sí te puedo decir que he estado en las calles, en la comunidad, en la colonia, en el barrio, y además déjame decirte, he acudido aún sin cargo público alguno. No los he necesitado para trabajar por Acción Nacional, como miles de mexicanos y panistas en este país. A ver, ahora volvemos contigo. Jorge, ¿quieres responderle? Sí, claro. Adriana, yo sé que prácticamente tu columna vertebral es decir que yo soy un clon de Marco Cortés. Te pregunto, Adriana, ¿en ese documento que viste de Coahuila está mi firma? La respuesta es no. ¿Por qué me habrás de atribuir decisiones que yo no tomé? Tú has pertenecido a otros equipos políticos y yo no te atribuyo a ti ninguna decisión que no hayas hecho tú en tu mayoría de edad. ¿Por qué no me concedes que soy otra persona, Adriana? Porque además estos mismos argumentos el día de mañana se pueden revertir. Yo soy otro liderazgo, Adriana. Yo me hago cargo de haber sido el coordinador de las y los diputados federales, al 100%, esa fue mi responsabilidad. No estuve en mesa ni de candidaturas, ni en mesa de alianzas. Yo sé que tú sientes que es verdad, pero no lo es. Adriana, yo entiendo que tú recorriste el país y yo también vengo haciendo muchos recorridos por el país, pues es lo que te digo, tú y yo en muchas cosas antes que nada coincidimos y también lo quiero dejar públicamente claro. Coincidimos en que tenemos que ir por las calles a ver a las personas y darles la mano. No todos son diferencias, Adriana. Encontremos nuestras coincidencias para sacar adelante al PAN. Gracias. Mi humilde comentario. Tiempo, gracias Jorge, muchas gracias. 22 segundos te quedan en tu bolsa de tiempo. Si tuviéramos bloque. coincidencias, que seguramente las tenemos, quizás sería el mismo proyecto, pero no, son dos proyectos completamente distintos. Por más que lo niegues, Jorge Romero, todo mundo sabe que eres exactamente lo mismo que Marco Cortés. Así se ha repartido todo durante los últimos 6 años y así se ha votado todo durante los últimos 6 años. De eso se trata. Somos proyectos distintos. Nuestras diferencias son justamente las que… Gracias, Adriana. Adriana Dávila, te toca comenzar con el segundo bloque, la segunda bolsa de tiempo, igual 5 minutos con 30 segundos, participaciones, intervenciones de no más de 1 minuto y medio. Hablemos ahora del PAN en el gobierno. El PAN que gobierna 4 entidades, que es gobierno también en municipios muy relevantes, 14 capitales, por ejemplo. ¿Tendrían que ser o están siendo esos gobiernos carta de presentación para con los ciudadanos? Adriana, ¿cómo ves al PAN en los gobiernos? El PAN tiene la mejor política pública del país. Lo tuvo durante sus 2 primeras presidencias de la República, porque seguramente vamos a recuperar esas presidencias nuevamente. Pero también es cierto que hay que reconocer que hay cosas que no se están haciendo bien. Hemos sido acusados de muchos temas. En términos de política pública, reitero, están los datos específicos, un seguro de salud que ha funcionado en muchos estados, un tema en el que el partido tendría que estar en paralelo con Acción Nacional. Sin embargo, hay quienes han usado esos gobiernos también para presentar y presionar para que haya posiciones que se entreguen al partido. Yo quiero que los gobiernos del PAN sean un camino y el partido sea otro camino. Que podamos defender con toda la fuerza a nuestros gobiernos, pero que también podamos exigirles que la corrupción no llegue a ellos, porque es la única forma en la que podremos enfrentar al régimen al que le exigimos que no cometa corrupción. Tiene que tener claro que frente a nosotros va a haber un modelo de gobierno. Yo quiero un PAN municipalista.
ese que se siente orgulloso de la calle, de la colonia, el que sabe perfectamente en dónde hay que atender algo que se llama dolor ajeno y dolor evitable, como lo decía Carlos Castillo Peraza y lo dijo Manuel Gómez Morín en los documentos básicos del partido. Yo quiero que nuestros gobiernos sean distintos y distinguibles. Me parece, pues, que es fundamental que el PAN sea la columna vertebral de su apoyo, pero no podemos, por ningún motivo… Adriana. Ahora volvemos contigo, te quedan 4 minutos todavía en tu bolsa de tiempo. Jorge, en el mismo sentido, ¿qué presumir, qué mejorar de los gobiernos del PAN y qué ha fallado también? Porque me imagino algo de autocrítica tendría que haber. Claro, mucho que decir. Solamente responderte, Adriana. Aspiramos ambos a dirigir al PAN. Adriana, delante de todo el panismo, no tenemos ni una sola coincidencia, Adriana. Me dices en un debate que no tenemos ni una sola. Yo creo que tenemos muchas, Adriana, más allá de buscar votos para el 10 de noviembre o likes. Yo quiero, antes que nada, decir que yo antes que nada defiendo a los gobiernos del PAN. Creo que si algo debemos de presumir, si algo no hemos sabido comunicar, han sido precisamente los logros del PAN. Y lo que tenemos que hacer en este país es desideologizar el voto. Porque eso es lo que te quiere hacer creer la 4T, que votas por buenos o por malos. Y no, lo que tenemos que hacer es que la gente sepa que hay que votar por el que te gobierna mejor. Y no hay un solo indicador en las principales materias o rubros que los gobiernos de Morena y sus números no le reconozcan como mejores gobiernos los del PAN. Yo quiero felicitar a Livia García por su prevención de adicciones, a Maru Campos porque regresó a las estancias infantiles, a Tere Jiménez porque regresó el Seguro Popular y a Mauricio Curi, número 1 en competitividad nacional. Solo quisiera preguntarte algo, Adriana. Dices que hay desde los gobiernos o desde los partidos inducción hacia el voto. Yo solo quisiera preguntarte si es verdad o no que el secretario general del Comité Directivo Estatal de Michoacán habló a favor tuyo en un evento tuyo de campaña. Es pregunta. Adriana Dávila, ¿quieres responderle a Jorge? Ay, Dios. Fíjate que he tenido la fortuna de que varios de los secretarios y presidentes del partido me reciban y no me cierren las puertas, como es una tradición democrática. Pero a diferencia tuya, Jorge, yo he estado haciendo campaña con los militantes. Tú sí has tenido como coordinadores de campaña al presidente del partido en el Estado de México, al presidente del partido en Guanajuato, al presidente del partido a la presidenta del partido en el Estado de Puebla. Y también tienes a muchos otros presidentes de partido con tu campaña, como el de Jalisco. Pero no solo eso, tienes también muchas nóminas trabajando, como la de la alcaldía de Huixquilucan. Otra nómina que también está trabajando, como la alcaldía del miembro de tu planilla en Querétaro. Otra alcaldía al servicio tuyo, como la de Felifer Macías en Querétaro también. Ese no es el tema de fondo. Me encanta que digas que no tenemos ninguna coincidencia y que quieras encasillarme en el tema de la división del partido. ¿Sabes cuándo se plantea que alguien divide el partido? Cuando alguien disiente. ¿Te suena eso a ti que me estás viendo en tu pantalla? ¿Te suena qué nos decía López Obrador y qué nos decía Claudia Sheinbaum ahora? Que la división la hacen aquellos que disienten, que somos los que dividimos, que somos los que presionamos, que somos los que estamos inconformes. No, señores, no, Jorge Romero. Las diferencias son justamente… Ahora regresamos contigo, Adriana. 2:30 tienes todavía en tu bolsa de tiempo. Jorge, retomando parte del planteamiento de Adriana Dávila, lo que mencionabas, ¿tú le invitarías al CEN del PAN si ganas la dirigencia? Claro, lo he dicho multireferidas veces y además lo digo por convicción. No me contestaste, Adriana, si hubo un secretario general en un evento tuyo. No te lo estoy recriminando. Lo único que te pido es que en este y en los demás temas que ahorita trataremos midas con la misma vara, Adriana. Te pido por favor que las afirmaciones que hagamos las probamos. De este evento yo tengo una foto. Yo te quiero preguntar de dónde tú denuncias que existe esa participación, porque como tú decías, no solo hay que hablar, tenemos que tener credibilidad. Y el que afirma, pues prueba. Adriana, mira, tú mantienes esta lógica, esta idea de decirle a los liderazgos del partido padroneros. Es una palabra que yo antes que nada la considero profundamente ofensiva. Y no solo para los liderazgos que se han ganado su liderazgo, es profundamente ofensiva para la militancia. A ver, entonces a quienes nos están viendo les pregunto, ¿a ti te controlan? ¿Te van a obligar en tu voto?
Pero sobre todo quisiera preguntarte, Adriana, ¿con qué criterio clasificas los liderazgos? ¿Cuándo uno es un líder bueno, puro, y cuándo es un padronero? Porque si no pareciera que son padroneros todos aquellos que no me apoyan a mí y son liderazgos prístinos los que te apoyan a ti. ¿Con qué criterio clasificas los liderazgos? Y si crees que la militancia son robots sin criterio propio para decidir su voto. A ver, Adriana, ¿quieres responder? Y déjenme plantearles una manera de provocación y de cuestionamiento, parte relevante de lo que está ocurriendo más allá del PAN, en la vida pública de nuestro país. Hoy por hoy, Morena es mayoría no solamente en el Congreso, sino en las gubernaturas. Tiene, digamos, los gobiernos municipales de la mayor parte de los municipios del país. ¿Cómo tendría que ser esa relación, la de los gobiernos del PAN en lo local, en lo federal, con la 4T, con Morena y sus aliados? ¿Qué sello diferenciador podría poner un gobierno panista en este contexto en el que vive México, Adriana? La única diferencia que un gobierno panista tiene que tener es la política pública. Y en ese sentido hay mucha experiencia dentro de Acción Nacional. Pero yo quiero un poco dirigirme al mensaje de Jorge Romero. Ha insistido siempre en que me invita. Yo creo que he estado en este partido 30 años sin necesidad de que nadie me invite. Aquí he estado trabajando con o sin cargo. Yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando que el problema no es entre si me invita Jorge a mí, porque no es un acuerdo de él y mío. Esa es la costumbre ya generada, la costumbre de una negociación de élites en donde te invitan a ti para acordar en contra del resto de los militantes. Los militantes que están abandonados en cada rincón de este país. Al que no le consultan quiénes van a ser sus candidatos, a los que no les consultan quiénes van a ser sus dirigentes, a los que utilizan, sí, para que vayan y cuiden casillas, porque hay que ayudar al secretario de elecciones. A esos son a los que están queriendo llamar. Y Jorge, yo coincido de veras en que tenemos que ser unidos, la unidad tenemos que construirla, pero construyámosla con algo que es más importante que una invitación que tú me hagas a mí. Construyámosla con verdad y con respeto al otro. Construyamos la unidad no mintiendo frente a esta Cámara en cosas como hay que probar en dónde están el uso de las nóminas. Basta que te des una vuelta por todas las redes sociales de estas personas. Tienes un minuto todavía por delante. Déjame preguntarte, es obligado, se lo pregunté a Jorge, te lo pregunto a ti. ¿Tú lo invitarías, si ganas la dirigencia del PAN, lo invitarías a colaborar en el Comité Ejecutivo Nacional? Jorge es un diputado con licencia. Yo estoy segura que su talento, como bien dice él, puede estar en la Cámara de Diputados, porque si él quisiera dirigir de veras al PAN, no entiendo por qué entonces va en el número 1 o 2 de la lista nacional. Si querías ser presidente del PAN, entonces ¿por qué decidiste ser diputado? La invitación, Jorge, está abierta para todos, no solo para ti, para mí. Pero déjenme decirles a todos, no es una invitación de nosotros. No entremos a un debate en el de las élites. Yo quiero invitar a todos los panistas que están haciendo su esfuerzo en cada municipio, en cada estado, en cada colonia. Esos son a los panistas que tenemos que invitar. Ellos son los que tienen que tener el espacio más importante y preponderante en este partido político. Jorge, yo te hago mejor una oferta. Yo te invito a que retomes tu cargo de diputado federal, que bien puede este partido invitar a muchos otros que no tienen un cargo y que pueden dedicarle 100% de su tiempo a este partido. Tu bolsa de tiempo, gracias, Adriana. Jorge, tienes todavía 2:33 por delante, 2 minutos. Gracias. 33 minutos. A ver si le quieres segundos, sí, claro. Si le quieres contestar a Adriana. Invítame, Adriana, porque si no parece como que la respuesta sonó como a que no quisieras. Pero bueno, mira, yo cuando te digo que te hago la invitación, es porque así es como creo que tenemos que construir la unidad, Adriana. Yo sinceramente creo y quiero pensar en el 11 de noviembre, no solamente en el 10 de noviembre. Creo que con una invitación lo que persigo es que se aprecie que existe una auténtica voluntad de inclusión. Eso es lo que yo hago contigo. Quiero aclarar evidentemente que soy un diputado en licencia, no estoy duplicando funciones. Y también, perdón que insista, Adriana, es que, Adriana, no es cuestión solo de retórica. Es que yo soy abogado, el que afirma prueba. Es muy delicado que tú digas que hay nóminas actuando y operando. Mira, sería delicadísimo
Lo único que te pido es que lo pruebes, Adriana, pues estamos en un debate, si no yo hago cualquier afirmación sin ningún sustento y no se me puede dar a mí la voz de la verdad. Pero en fin, estamos en el bloque de hablar de las políticas públicas de nuestros gobiernos y yo rapidísimamente quiero decir, si llego a ser presidente, yo quisiera hacer un catálogo de las mejores políticas públicas de todos nuestros gobiernos estatales y municipales para exportar esas mejores políticas públicas a todos nuestros demás gobiernos y que entonces tengamos un catálogo que la gente vea y diferencie cómo gobierna Morena y cómo gobierna el PAN y demostrarles con patente de marca PAN que son por mucho mejores nuestros gobiernos de Acción Nacional que los de la 4T. Bueno, tienes todavía un minuto con dos segundos, Jorge. Te pregunto, porque hablábamos de lo municipal, de las gubernaturas, ¿qué hay del Congreso? ¿Qué hay del PAN en el Congreso, en este contexto en el que se encuentran? ¿Qué agendas, qué causas empujar? Mira, precisamente y crucial, justo es a lo que yo iba. Otro gran proyecto que creo que es tarea no solo de nuestros legisladores, de todos nuestros funcionarios, pero también de nuestros legisladores, es rescatar todas las políticas públicas que fueron del PAN y que este gobierno de la 4T por mezquindad, por no haber sido los autores, destruyeron perjudicando a millones de personas. Una de nuestras máximas metas debe de ser rescatar las estancias infantiles, rescatar los refugios para mujeres violentadas, rescatar el seguro popular, las escuelas de tiempo completo, el Instituto Nacional del Emprendedor, y tiene que ser esa nuestra máxima meta, lograr políticas públicas para el bien de las personas. Y yo también quiero decirles algo, si yo llego a ser el presidente del PAN, yo pretendo ser, antes que nada, el máximo defensor de nuestros gobiernos panistas. Pues es que yo quiero dirigir a los panistas. Yo, antes de prejuzgarlos, siempre los voy a defender. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Agotamos así este segundo bloque, el bloque PAN en el gobierno. Vamos con el tercero. Te toca por sorteo, Jorge Romero, abrir este tercer bloque, el PAN en la oposición. Ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum que ya no va a dialogar con los partidos de oposición, que no los va a invitar a dialogar, que no los va a invitar a reunirse, que no los invitará a la mesa, que para eso está la Secretaría de Gobernación. ¿Qué piensas, qué opinas, Jorge, de esta realidad que se vive hoy en este país, en este contexto? Perdón, una tristeza. ¿A qué nivel ya llegamos como país? Para todos los que tenían la esperanza de que iba a ser un distinto gobierno, nos estamos dando cuenta que estamos llegando exactamente a lo mismo o quizá a lo peor. Es increíble que quien titula el poder ejecutivo en este país no considere como ciudadanos a los que pensamos distinto. A ver, el PAN, estoy resuelto y estoy seguro que Adriana también, habrá de ser la oposición en este país. Y vamos a ser fiscalizadores de este gobierno, de sus elecciones de Estado, de la persecución que nos hagan. Vamos a seguir siendo una oposición que meta toda el alma, todo el cuerpo por los temas que consideramos cruciales, como defender nuestra división de poderes ante este embate contra el Poder Judicial. Para defender nuestros organismos constitucionalmente autónomos no tengo ni la más mínima duda, pero quizá una de las más marcadas diferencias con Adriana es que yo creo, con toda mi convicción, que el PAN también tiene que proponer. La gente en este país ya sabe en contra de qué está el PAN, pero quizá no sabe qué propone el PAN. Y nosotros tenemos que dejar de engrosarles la agenda a la 4T todo el tiempo y pelear por la agenda pública en este país. Y eso también pasa por ser una oposición que proponga para la gente a lo largo y ancho de todo este país. Gracias, Jorge Romero. ¿Cuál debería ser el papel o tendría que ser el papel del PAN? ¿Sería el PAN bajo tu dirigencia, Adriana, en este contexto de una abrumadora mayoría que tiene Morena? Antes de responder esa pregunta, solo quiero decir, hay una denuncia en la Comisión Nacional de Elecciones que nos fue contestada, en donde todos los datos que he dado aquí sobre la intervención de los gobiernos están planteadas. Por cierto, Jorge, ese día la dejaste cuando te la presenté en la mesa de René Delgado en El Financiero. Pero déjenme decirles, yo creo que el PAN ya no tiene que estar suplicando atención. Si algo tenemos que hacer es que el PAN vuelva a ser respetado en este país. La presidenta de México no va a cambiar, como tampoco ha cambiado, durante los 6 años cambió López Obrador. Nosotros a veces pensamos que suplicándole a Claudia Sheinbaum que nos voltee a ver, seguramente nos va a hacer un guiño. ¿Para qué tipo de negociaciones? No lo entiendo. Eso cada quien tendrá que respondérselo. Yo quiero un partido al que primero que nada empiece a hablar
con sus militantes. En segundo lugar, que hable con los ciudadanos. Y después de eso, entonces sí, enfrentar al régimen con toda la fuerza que te da el respaldo ciudadano. Es fundamental que eso hagamos, pensar que la presidenta va a voltear a vernos y entonces se reincorpore este diálogo de élites en donde el resto de las personas están olvidadas, es un grave error. Yo quiero un partido de oposición que evidentemente primero represente a los 10 millones de panistas, de mexicanos que votaron por el PAN y que hoy muchos están decepcionados por los Yunes o por la senadora de la Ciudad de México o por los dos senadores. Tiempo, tienes todavía 4 minutos por delante. Adriana Dávila. Alianzas electorales, Jorge Romero, sí, no, ¿con quién? ¿Cómo ves ese escenario? Mira, crucial, tenemos que determinarlo en un profundísimo debate que tengamos hacia adentro del PAN. Y regreso a ese punto, pero contestarte, Adriana, no dejé tu impugnación, me la llevé, la estudié, ya la leí. De los 14 puntos, 14 son quejas contra la CONECEN, no contra mí. Me parece que la CONECEN también ya te la respondió en los términos en que te la respondió. Adriana, ¿quién ha hablado de suplicarle al gobierno? Es que ¿en qué momento hemos hablado de suplicar? Pues yo acabo de decir, coincidiendo contigo, en que debemos de tener toda la firmeza como oposición. Quiero mencionarte, Adriana, que tú también hablas mucho de los guiños que te preocupan dentro del partido. Refieres mucho el guiño de nuestro senador en el Estado de México, Enrique Vargas, por una foto que se tomó con la gobernadora de su entidad. Pero yo te preguntaría, Adriana, si es o no verdad que una diputada local de Veracruz, que es parte de tu planilla, ha votado sistemáticamente por todas las leyes que manda el gobierno de Morena, y particularmente la ley Nale, que hizo posible que hoy sea gobernadora electa. Yo te preguntaría primero si es o no verdad que así votó un miembro de tu planilla. Y segundo, te preguntaría, ¿tú cuál crees que es más guiño? ¿Una foto con una gobernadora en su informe o haberles votado todas sus leyes? Razón por la cual fue expulsada y ganó en juicio quedarse aquí en el PAN. Son preguntas, querida Adriana. Adriana, ¿quieres contestar? Sí, déjame decirte, sí, efectivamente, Nora votó una de esa ley a la que tú te refieres. Por cierto, siendo legislador, Jorge, me extraña que no conozcas que parte de esas votaciones en algún momento nosotros la tuvimos cuando fuimos gobierno en su momento y una bancada en el 2000 para votar también ese tipo de decisiones en el caso concreto de Chiapas. Nada más que a veces se nos olvida la congruencia, dices tú, en un caso sí y en el otro no. Por cierto, Nora ganó su juicio y además específicamente en el Tribunal Electoral, ganó su juicio, está ahí, la ley le dio la razón. O no me digas que tú piensas que la ley no es la ley. Sí, los guiños que se dan no tienen que ver solo con un asunto de una decisión legislativa que tú planteas. Hay guiños más peligrosos, derivados de los negocios, derivados de los acuerdos, derivados de aquellas ventas que se hacen por algunos de los compañeros en el Estado de México. No, cuando el río suena, agua lleva. Por cierto, Jorge, déjame decirte, lo mismo me dijiste en el caso de Miguel Ángel Yunes. ¿Recordarás? Adriana, no me digas eso. Los Yunes están siendo perseguidos políticamente. Y el resultado, estimado Jorge, estuvo en el voto 86 en la Cámara de Senadores. Lo mismo me dijiste de Marco Cortés. No le demos la expulsión. ¿Por qué? Yo jamás voy a decirle a ningún panista eso. Tiempo, Adriana. Jorge, ¿quieres responderle? Y claro, sí, claro. A ver, me confirmas que votó esa ley, que posibilitó la ley Nale. Y luego me dices que ganando un juicio es que persiste en el PAN. Te dirá que pasaría exactamente lo mismo con los Yunes. Si se van a juicio y lo ganan, seguirían en el PAN. ¿Se te hace eso a ti una razón lógica para que persistan en el PAN? Es pregunta. Adriana, no me hago cargo de los Yunes, no me hago cargo de Marco Cortés, me hago cargo de mis hijos que son menores de edad, no me hago cargo de ti, me hago cargo de mi individualidad y de mis decisiones, Adriana. Y quisiera hacerme cargo del PAN para hacer una oposición que también lo sea no solamente en entrevistas, Adriana, no solamente en columnas, no solamente en auditorios llenos de panistas. Allí es muy fácil ser oposición.
Yo quisiera que nunca jamás tuvieras que vivir el ser oposición cuando traes todo el aparato del Estado en contra. Eso yo ya lo viví. Yo ya fui perseguido, yo ya fui espiado. No hay ni una sola imputación que pudo hacer la 4T. Hablar de decencia y hablar de futuro y hablar de vulnerabilidades, te lo digo, Adriana, para mí no son ofertas de futuro. Eso ya es historia. A mí me pusieron toda la presión del gobierno y yo como coordinador voté en contra de las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y tú nunca tengas que pasar de oposición de entrevistas a oposición perseguida. Adriana, para responder, y déjenme insistir en el tema de las alianzas electorales. ¿El PAN debe tener alianzas electorales? ¿Con quién sí, con quién no? Yo he sido muy clara con ese tema. El PAN debe apostar por nosotros mismos, como decía Carlos Castillo Peraza. Los resultados electorales, las cifras, ahí lo han dado todo. Ahí están los datos, nadie miente. Ahí están los datos. Los datos nos dicen que debemos reconstruirnos desde nuestra identidad, desde lo que somos, desde nuestra posibilidad de hablarle al mexicano con lo que somos. Pero fíjate bien, Jorge, ¿qué te parece si hacemos algo? Yo te invito entonces, como ya estás dando por hecho que los Yunes van a ganar un proceso electoral en el Tribunal Electoral, yo te invito entonces a que te sumes a la propuesta que yo hice. ¿Qué te parece si el comité directivo, si solicitamos al Comité Ejecutivo Nacional que el Comité Directivo Estatal de Veracruz sea una delegación? ¿Qué te parece si lo solicitamos? Yo ya lo solicité en mi registro, que se haga una delegación y que todos los miembros que estén en el ayuntamiento de Veracruz y de Boca del Río no voten. ¿Qué te parece si lo hacemos? ¿Qué te parece si revisamos cuántos de esos miembros hoy están saliendo en fotografías, no solo en Morena, también en el PT? Seguramente tú sabes, porque estás muy bien informado, que a los Yunes les han dado la franquicia del PT en Veracruz, pero que además dijeron con toda claridad que van a hacer valer su fuerza para apoyarte a ti. ¿Cómo te sentirías? Bien, un minuto tienes por delante todavía, Adriana. Jorge Romero, ¿quieres contestar? Adriana, pues con los primeros en los que se tiene que hablar son con los de Veracruz, y si por supuesto que procede, claro que haremos una delegación después de hablar con los de Veracruz. Porque yo soy alguien que cree que un dirigente, Adriana, por más convicciones personales que tiene o tenga, tiene que consensar las decisiones. Yo te pregunto si tú llegando la impondrías sin consensar con los panistas de Veracruz. Adriana, bajo ninguna circunstancia te puedo firmar un oficio en donde dejes sin votar a panistas por el simple hecho de que trabajan en algún ayuntamiento. Entonces, a rajatabla todos los panistas y los que llevan 30 años en el PAN y los panistas que creen en nuestra doctrina por la decisión de una sola persona, tú quieres dirigir al PAN y los quieres dejar sin votar, pues estás hablando de democracia interna. Por supuesto que eso no te lo firmo, querida Adriana. Mira, yo lo que creo es que nosotros somos un partido que habrá de ser una oposición, porque a esa es a la gente la quiero hablar, que sin groserías y sin gritos vamos a ser firmes ante la 4T. Y para eso primero tenemos que pasar por nuestra conciliación y nuestra unidad como panistas. Gracias, Jorge. Adriana Dávila, tienes un minuto todavía en esta bolsa de tiempo. No te equivoques, Jorge, ni cambies el tema. No, yo no estoy pidiendo que dejemos de votar a los panistas de 30 años. Te estoy pidiendo que hagamos una petición. Por cierto, yo he ido a Veracruz, he hablado con los panistas, con muchos panistas, pero entiendo perfectamente que tú no quieras, porque tú con los panistas de Veracruz con los que hablas es con los Yunes. Entonces ese es un tema. No, yo no impondría, yo haría solo una cosa y que quede claro para todos. Yo solo respetaría el estatuto, porque el tema de la ley no se negocia. El tema de la regla no tiene por qué negociarse. El tema del estatuto se debe cumplir. Es más, recordarás, Jorge, que eso es una de las peticiones que nos están haciendo los exgobernadores, que se cumpla a la ley el estatuto. Muchas de las cosas que pasan aquí en el PAN no tienen que ver con el proceso estatutario. Tú pretendes hacer un cambio de partido solo cambiando los estatutos. Lo que realmente se necesita para cambiar el partido es cambiar la conducta de quienes en el nombre de la… Gracias, Adriana. Tenemos ahora ya que cerrar. Qué rápido se ha ido este contraste de ideas, este debate. Gracias a quienes siguen esta transmisión, a quienes han sumado a ella a través de uno de estos tres bloques. Vamos con el mensaje de cierre. El mensaje de cierre hasta por 2 minutos. Comenzamos contigo, Adriana.
Adriana Dávila. ¿A ti? No, ya se había agotado tu bolsa de tiempo. ¿Te quedaba en la bolsa? La bolsa, el letrero que tuviste, el reloj, el cronómetro de arriba, esa es tu bolsa de tiempo global. La parte de abajo, esa es tu última bolsa de tiempo. A ver si me lo pueden revisar aquí en producción, pero agotaste tu bolsa, agotó su bolsa de tiempo, se la acabó. Jorge Romero, se la acabó. Te acabaste la bolsa de tiempo. Jorge, cierra Adriana Dávila, mensaje hasta por 2 minutos y concluimos contigo, Jorge Romero. Adelante, Adriana. Es evidente que efectivamente hay 2 proyectos. Uno que niega las cosas que están pasando y que pretende hacer creer a todo el mundo que las cosas están bien, que mejor sigamos así, que nos callemos todos, que no hay que decir nada. Igual que nos piden en la cuarta transformación. A veces siento que estamos en un espejo. Pero si tú votas el 10 de noviembre, hay un resultado. Y si no votas, también. Te voy a explicar. En mi recorrido por el país, vi a un ejército de militantes que pasaron de la apatía a la esperanza, del enojo a la acción, del desánimo a la lucha. Como nosotros, hay millones de mexicanos que están esperando que les abramos la puerta, pero para eso hay que empezar primero por reconstruirnos. Es unánime, todos queremos un cambio y sí, también todos queremos la unidad, pero no la unidad que defiende cosas indefendibles como los acuerdos populares, no la unidad que nos tiene hoy tan divididos y apagados en cada rincón de este país, no la unidad que se da entre 2 invitaciones para reconstruir el partido cuando este partido tiene que ser reconstruido por todos. Yo te quiero invitar a que el próximo 10 de noviembre votes por 2 cosas. Por una opción, la que disfruta de los cargos por los que tú trabajas o la que te regresa tu derecho de votar y ser votado. La que hace política desde el acuerdo del escritorio o la que valora y te acompaña a las colonias, a las calles, a las rancherías o a los municipios. La que decide con quién aliarse, incluso con el oficialismo, o la que prioriza el valor del militante y el apoyo del ciudadano. Una persona libre vota en conciencia, sin miedo, sin línea y en defensa de la democracia. Vota, Adriana, vota democracia. Gracias, Adriana. Adriana Dávila. Jorge Romero, mensaje final hasta por 2 minutos. Jorge. Muchas gracias. Bueno, me parece que te hemos demostrado que el PAN es un partido democrático. Perfecto no lo es, pero es un partido democrático. Adriana y yo hemos venido recorriendo el país, escuchando a la militancia. Hoy tuvimos un debate y hoy estamos listos para que tomes la decisión final. Es una pena que quienes te apoyan sigan echando porras para que no se pueda hablar mi mensaje, pero bueno, les agradezco que ya hayan guardado silencio. En efecto, somos 2 proyectos distintos. No significa que nuestros objetivos no coincidan, pero sí tenemos muy distinta manera de querer implementarlos. Yo soy el primero, Adriana, en creer que el partido necesita una renovación profunda. Lo sé y sé que implica mucho más que una reforma estatutaria, pero la vía no puede ser la descalificación permanente, no puede ser la división, no pueden ser las expulsiones entre panistas, no puede ser el contraponer a militancia con liderazgos o con dirigencias. La vía es unirnos e integrarnos a todas y todos para tomar las mejores decisiones. Si yo llego a ser presidente, a mí jamás me verás pugnando con otro panista. Yo quisiera ser factor de unidad y yo quisiera reservar mi capacidad de debate, ahí sí, con toda mi energía y con toda mi voz, para los autoritarios de enfrente, contra la 4T, no contra ti, Adriana. Yo a ti nuevamente te invito a que pase lo que pase el 10 de noviembre, trabajemos juntos por el PAN. En verdad es una invitación sincera para ver por nuestro partido. No es hacerme un favor a mí o yo a ti, sino al partido. Yo quiero ser un presidente que prometa la mayor apertura del PAN hacia la sociedad, que nunca más estemos sin sociedad civil o enarbolando sus causas, y quiero ser un presidente que ponga en centro de todo nuestra doctrina, que volvamos a hablar de nuestra doctrina, porque esa es la meta del PAN, servirle a la gente y evitar el dolor evitable. Gracias, Jorge Romero, y gracias, Adriana Dávila. Muchas gracias a los dos. Un ejercicio sano, muy sano, el de la deliberación, el contraste de ideas, el debate. Yo celebro que Acción Nacional
lo tendrían que hacer todos los demás partidos, pero que Acción Nacional apueste porque quienes aspiran a dirigirle se puedan dirigir hacia los militantes de su partido y también hacia los ciudadanos. Creo que ha sido un ejercicio muy rico y muy sano, muy nutritivo en términos democráticos. Terminamos así este debate y le agradecemos a ambos, por supuesto, le agradecemos a quienes observaron, a quienes se sumaron a esta transmisión y le recordamos a los militantes del PAN que el próximo domingo 10 de noviembre es la elección y es muy importante que salgan a votar, que vayan a votar. Pueden consultar la dirección de su centro de votación en la página www.pan.org.mx. Gracias, muchas gracias Adriana Dávila, gracias Jorge Romero, gracias a todas y a todos. Soy Manuel López San Martín. Muy buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos